tenemos una comunicación con el ministro de Defensa de la Nación, con Oscar Aguad. Buen día, doctor. Eduardo Bocco lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Está en Jujuy, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Está usted en Jujuy? Estoy en la provincia de Jujuy, sí. Hay un simulacro ahí, ¿no? Va a encabezar un acto por un simulacro. Estamos, sí, en un ejercicio conjunto con la provincia de Jujuy, tratando de hacer simulacros de las emergencias climáticas y naturales. Bueno, estamos en esa tarea en la provincia de Jujuy. Doctor, ¿cómo analiza este primer tramo? Hola. ¿Cómo analiza este primer tramo? Hola. Sí, lo escuchamos acá, ¿eh? Lo escuchamos. ¿Cómo analiza este primer tramo de la propuesta de reforma elaborada por el Gobierno Nacional? Sobre todo la reunión con los gobernadores, los acercamientos Eduardo, que hay. Te escuché la mitad de la pregunta. A ver si me repetís. Sí, le repito, ministro. ¿Cómo evalúa este primer tramo del diálogo entre la Nación y las provincias por el proyecto reformista? Bueno, muy bien, en la medida en que es mucho más fácil dialogando. Es decir, esto hacía mucho que no se daba en la Argentina, de que haya un diálogo tan sincero entre la nación y las provincias, teniendo en cuenta que el Estado es uno solo y que la nación y las provincias somos un solo sistema para dar respuesta a los 40 millones de argentinos que viven en nuestro país. Me parece muy buena la iniciativa del gobierno y me parece muy buena la participación de los gobernadores. Yo estuve conversando con el gobernador de Jujuy y él me expresó la sinceridad con que se abrió el diálogo político entre nación y provincias y que no es difícil llegar a soluciones. Imagínense que, como si fuera una síntesis, se firmaría un pacto donde las provincias renunciarían a los juicios. Es mucho más fácil dialogando, además de todo el tiempo y los recursos que se pierden haciendo juicios. Por eso le digo, el país es uno solo y lo tenemos que solucionar entre todos. Doctor, ¿en su cartera va a trabajar el doctor juez? En mi cartera va a trabajar juez, sí. ¿En qué función? No tengo todavía definido el lugar, pero va a trabajar Luis Juez con nosotros. ¿A partir de cuándo? Yo calculo que a partir de fin de mes. No tengo la fecha precisa, pero será ahora, a partir de fin de mes. Perfecto. En la interna cordobesa usted ya se bajó para ser candidato a gobernador, ¿verdad? Sí, ¿Sigue con la tesitura? Hay muchos dirigentes que dicen, no, Aguad no se va a bajar. No, sí, yo he dicho que no voy a ser candidato a gobernador y ya no voy a ser candidato a gobernador. Aguad, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel Albarrán lo saluda. Específicamente, ¿en qué se está trabajando hoy en defensa? Gracias a Dios, en la protección de límites en lo que refiere a guerras no forma parte de nuestra historia argentina, pero sí se puede trabajar en otras cosas, como contrabando, narcotráfico. ¿En qué 2 o 3 puntos se está trabajando específicamente ahora, en noviembre de 2017? Nosotros estamos trabajando en la reestructuración de las Fuerzas Armadas, tratando de tener unas Fuerzas Armadas muy modernas y que den respuesta a las necesidades frente a las nuevas amenazas que tiene el mundo y que tiene la Argentina. Sí es cierto, ya las hipótesis de conflicto que existían en el siglo pasado ya no existen, pero existen amenazas nuevas y nosotros tenemos varios puntos de defensa que el país tiene que defender, como es nuestra riqueza alimentaria y nuestra riqueza mineral que existe en el Atlántico Sur, más ahora que la Argentina tiene casi 350 millas del litoral atlántico, que es de propiedad de nuestro país y que tenemos que cuidar. Las fronteras, el escudo norte, el nuevo fenómeno del terrorismo internacional, el tema de los ciberataques, el tema del ciberespacio, de nuestras fuentes de información y nuestra estructura digital. Es decir, hay que trabajar mucho en estos desafíos nuevos que nos da la modernidad y que nos dan los tiempos en los que vivimos. Las Fuerzas Armadas desplegadas como están desplegadas ahora, propio del despliegue del siglo XX, eso es viejo, es historia, y estamos trabajando rápidamente
en una nueva estructura de las Fuerzas Armadas, de las tres fuerzas, el Ejército para cuidar el espacio terrestre, la Armada para cuidar el espacio marítimo y para cuidar nuestro espacio aéreo, la Fuerza Aérea. Así que bueno, antes de fin de año yo me he comprometido con el presidente en que vamos a poder aprobar el nuevo rol de las Fuerzas Armadas para empezar a trabajar y a equipar con prioridades a nuestras Fuerzas Armadas. Doctor, usted había hablado que FADEA necesitaba un socio. Sí. ¿Cómo va ese proyecto? Estamos trabajando bien, aceleradamente. En realidad, tanto las fábricas militares como Andanor, que es un astillero, y FADEA necesitan socios. La Argentina no tiene en estos momentos recursos para desplegar por sí solo lo que necesitan estas fábricas, pero son muy necesarias para el país y estamos buscando socios para que nos ayuden a producir elementos para la defensa. Bien, ministro, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, haciendo foco en la fabricación de aviones. Bueno, hace pocos días se confirmó la compra de aviones a Francia y hace un par de meses a Estados Unidos. Sí. ¿Qué es lo que se está equipando por las compras sucesivas que se han venido dando de aviones? Bueno, en principio nosotros descartamos comprar aviones nuevos supersónicos que cuestan una fortuna y que la Argentina no necesita. Nosotros somos unas Fuerzas Armadas de defensa y para la defensa necesitamos estos aviones que acabamos de comprar a Francia, los Superestendard, 5 aviones. La Argentina tiene más o menos, hay que terminar de reequipar, sobre todo un problema que hay con los asientos eyectables de los A4. Con eso nosotros tendríamos una flota de aviones subsónicos de muy buen nivel que pueden durar entre 15 y 20 años más. Y además la idea de artillar el Pampa, que la estamos trabajando, solucionaría nuestro armamento para la defensa y el cuidado del espacio aéreo del país. Bien, así que, bueno, actualmente ¿estos para qué tipo de defensa se están utilizando en el país? No entiendo, a ver. ¿Para qué se están utilizando estos aviones cuando hablamos de defensa? Se está realizando, bueno, a ver, por ejemplo, el cuidado del uso aéreo. ¿Cuáles son los delitos que actualmente existen vinculados a este tema para que se utilicen esos aviones? No, nosotros tenemos que prever amenazas que pueden sobrevenir. Lo que estamos haciendo es teniendo un equipo de defensa del espacio aéreo. Las amenazas concretas no las tenemos porque no hay, razón por la cual tampoco vamos a gastar fortunas en equipar como estaban equipadas en el siglo pasado nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo la Fuerza Aérea, porque no necesitamos ese tipo de armamento y ese tipo de aviones. Bien. De todas maneras, los aviones que vamos a tener son cazabombarderos, no son aviones de intercepción, aunque pueden ser utilizados como armamento de intercepción, y los A4, los Pampa, en principio los Pampas artillados nos van a servir sobre todo para el cuidado de la frontera más caliente que tiene el país, que son las fronteras norte. Bien. Muy bien, doctor Aguad, le agradecemos el contacto. Le tengo una buena noticia, este fin de semana no va a sufrir porque no hay fútbol en Argentina, o sea que no vas a tener que estar con la radio oyendo la cancha. Esa ironía, guárdenla para otro tiempo, ya van a caer ustedes, ya van a caer en negro. No, Boquita siempre está, usted sabe que está siempre en el... Yo peleo, yo soy hincha Belgrano con sí, claro, y del peleo Tala por los equipos de Córdoba, pero, del Tala también, obviamente. Claro. Pero está muy bien. Por los equipos de Córdoba, incluido el instituto, que todos los sábados veo cómo sale el instituto. No me diga que también sufre ahora con el instituto. Tengo mucha afinidad con nuestros primos de instituto. Pero me parece muy bien. Muchas gracias, doctor. Chao, hasta luego. Ha sido muy amable.